Muy feliz noche tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Caltonac. En esta ocasión vamos a hacer la lectura de la trecena C. Malinali, una trecena que invita a trabajar la medicina, porque sabemos que Malinali pues alude a la medicina y todos los números relacionados también con ella y con estas hermosas imágenes que estamos viendo aquí, que ya iremos describiendo, pues bueno, nos invitan a ello, a conectar con lo divino. Así que sean ustedes muy bienvenidos a esta lectura que es la número 53 de lectura de trecena. Y bueno, los que nos están viendo por Facebook, es un placer tenerlos aquí. Los que nos verán en diferido también es un placer contar con ustedes. Y bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro Tlacuilo, que ya está aquí y que ya nos preparó las imágenes de esta octava trecena que vamos a leer. Así que, Tlacuilo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Lili. También buenas noches para ti, para todos los que nos acompañan. Es un placer, como siempre, tener la oportunidad de compartir este espacio y los comentarios que van surgiendo para podernos comunicar y que podamos estar en sintonía de lo que precisamente las imágenes nos muestran y nos indican en cada uno de los tonalting que van surgiendo y que llevan el ordenamiento precisamente de una trecena. Por eso la trecena es tan importante, porque es digamos, el elemento primordial, al estar involucrado el número 13, el elemento primordial que le da su coherencia al sistema completo de todo el Poway. Entonces, tenemos que entender que cada tonalí es una fracción de la 13. Así que bueno, pues esa es la, la configuración, esta que ven aquí en pantalla, donde se ve precisamente la imagen en grande, donde están precisamente los personajes que nos muestran justamente las temáticas alrededor del tema de la trecena, pues, y particularmente lo que tiene que ver con su patrono o su patrona en este caso, que es la señora Meyawan, la que está rodeada de magueyes, la señora que encarna precisamente al maguey. Hay una mitología bellísima alrededor de la creación de Meyawan. Eso se lo dejamos a Lili para que nos lo platique más tarde. Sin embargo, bueno, pues lo que podemos decir de momento es que la trecena C. malinali, uno, hierba, ¿sí? La primera posición es la de la hierba en esta trecena, así que esa posición es la que le da nombre o regla a toda la trecena. Bueno, pues allí en esa posición C. malinali tenemos precisamente a Meyahual como la señora patrona de todo el periodo de trecena. Muy bien, y Meyahual, como ya mencioné, bueno, pues es un personaje que tiene que ver con el pulque, tiene que ver con el maguey. La señora Tonacasíhuatl, la señora de la dualidad, Tonacatecutli y Tonacasíhuatl, la parte femenina, precisamente se desdobla en varias formas, se manifiesta de muchas maneras, y entre algunas de ellas, por ejemplo, tenemos este numen que estamos viendo en este momento, que es Meyahual, y que es la señora que es la que está rodeada de los magueyes, la que encarna al maguey mismo. Todo aquello que el maguey otorga, todo aquello que el maguey representa para esta cultura, para esta cosmovisión, está encarnado en Meyahual. Meyahual, que es la dualidad precisamente de Pactecatl, aquel que imprimió con un conejazo en la cara a Tezistecatl, precisamente en la cara, el conejo en la cara de la luna. Bueno, pues Pactecatl y Meyahual son pareja, son dualidad y se reparten todo el ámbito del conocimiento, del amplio conocimiento de las plantas, de la herbolaria y todo ese conocimiento alrededor de las plantas que nos nutren, las que nos matan, las que nos hacen alucinar, las que nos hacen entrar en trance, las que nos curan, las que nos enferman. Todo ese conocimiento está en ese ámbito que estos personajes manejan y Meyahual es la que le toca particularmente ser la que tiene más el tema más cercano al pulque por forma evidente. Ella es quien genera el pulque en su corazón y bueno, Pactecatl es quien convierte en esa aguamiel que sale de Meyahual, la convierte en pulque. Y justamente uno de los elementos que tenemos aquí en pantalla también es una vasija de pulque, véanla ahí en medio, toda adornada, muy bonita, ¿sí? Con adornos,
adornos de papel y también algunas banderas de color blanco. Meyahual está aquí, pareciera estar saltando o pareciera estar saliendo precisamente de entre los magueyes. Esta es una imagen muy bonita de la señora Meyahual y bueno, pues ahí lo podemos ver. Su relación con el maguey es total, al grado que en ocasiones aparece un Icpali mezclado precisamente con un maguey y ella sentada en medio. Pero bueno, pues aquí la vemos portar sus atributos eh, típicos, por ejemplo, esa nariguera como en forma de mariposa de- de turquesa, es muy particular, tiene un collar con un teocuitlacómatl, sí, sí, un círculo dorado, un círculo solar, y tiene una falda muy parecida a la de Chalchutlico, yo diría que más bien es prácticamente la misma, ¿no? Como recordemos cómo los atributos femeninos de los númenes se van también mezclando de formas muy creativas y muy interesantes para crear siempre nombres preciosos y nombres descriptivos de las distintas advocaciones o de las distintas temáticas a las que se quiere aludir cuando se nombra a uno de estos personajes de acuerdo a los atributos que combina en su propio cuerpo. Así que bueno, pues la señora Miyagua, la madre de los 400 conejos, aquellos 400 formas en las que se manifiesta o múltiples maneras en las que se manifiesta la embriaguez, esa alteración de los sentidos que nos hace entrar en otra, pues en otra esfera de cosas. Somos capaces de hacer cosas que no estamos capaces de hacer cuando estamos sobrios y bueno, cuando nos embriagamos en ocasiones, podemos incluso hacer cosas que no nos atreveríamos, ¿no? Entonces, es interesante porque hemos hablado también aquí del embriaguez ritual, como es un estado de embriaguez específico en el que, por supuesto, mediante voluntad y muchos otros ejercicios rituales, se logra llegar a una conexión y a un estado tal que se propicia precisamente el trabajo que se está realizando en cualquiera que sea el ritual que se está llevando a cabo. Por eso es tan importante y tan sagrada esta preciosa bebida. En la parte de arriba vemos además un sol y una noche, es decir, un día y una noche, indicándonos un ciclo completo. Hay un corazón atravesado por una vara, ahí en la parte de arriba, muy cerca del sol, así que podríamos pensar que forma parte del mismo conjunto de elementos en ese símbolo en particular. Y en el otro extremo, el personaje que equilibra la balanza, que equilibra la trecena en este caso. Y bueno, pues tenemos ahí a un personaje que está sentado en el Ipali de los señores. Pensamos y lo comentábamos hace poco, que pues tiene todas las características de un joven Tezistecatl, ¿sí? Así que bueno, pues ahí este personaje definitivamente al estar sentado en el Ipali no es un personaje cualquiera, seguramente es un numen también de la talla y del tamaño de Meyagual que aparece con las mismas dimensiones al otro lado del conjunto, lo cual también ya visualmente y desde el punto de vista de la iconografía y de las reglas no escritas de los Amoshtin nos indica precisamente la jerarquía de este personaje es tan importante como la de Bellagual al otro lado de la escena y es el corregente de la señora Bellagual en este caso. Y él pareciera estarse llevando a los labios una vasija en la que, bueno, pues ya no hay espuma, a lo mejor ya se tomó todo el pulque o apenas se está inclinando para servirse de ese precioso, eh, pues, vasija que está ahí en medio, esperando realmente pues ser que sea degustado ese pulquito. Así que vean cómo todo gira alrededor del pulque, todo gira alrededor de esta extraordinaria bebida, ¿sí? La ritualidad, la parte guerrera, evidentemente, ahí están las banderas, los panties de color blanco, ¿sí? Y en la parte de arriba, la parte astronómica, tal vez indicándonos alguna especie de dualidad que tiene que ver justamente con los personajes a los que estamos viendo en pantalla en estos momentos, ya que precisamente Tezistecatl, como acabábamos de decir, pues es al que se supone que le dieron con el conejo en la cara, ¿no? Entonces es peculiar que Pactecatl, la pareja de Meyahual,
haya sido quien probablemente sí haya llevado a cabo esa labor dentro de los mitos por alguna conexión de este tipo, ¿no? El hecho de que esté aquí presente y que también Meyahual esté por aquí en este momento. Y bueno, pues esta es la descripción a grandes rasgos de los elementos que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Para que veamos cuál es la temática general de la trecena. Por supuesto que tiene que ver el pulque, por supuesto que tiene que ver con la embriaguez ritual y tiene que ver con todos aquellos momentos en los que nos ayudamos precisamente para entrar en estados alterados de conciencia y de la forma en la que se puede aprovechar tanto en la ingestión del pulque como en cualquier otro tipo de alteración de los sentidos. Sí, es muy benéfico cuando sabemos sacarle provecho. Así que bueno, pues aquí está Meyahual recordándonos un poco toda esa parte, toda la parte lunar, toda la parte femenina, toda la parte de la embriaguez presente aquí en la trecena semanal. Me quedé pensando en lo que decíamos hace rato de que este joven, bueno, este hombre que debe ser un oficiante, un hombre de conocimiento, un hombre de ritualidad, porque tiene la sien pintada de rojo, tiene muchos adornos que me hicieron recordar a Tezistecatl, un Tezistecatl joven, y podría ser porque sabemos que Tezistecatl, pues en su nombre femenino es la luna, y la luna está conectada con los conejos por esa impronta del conejo que tiene, y sabemos que en el mito hay un conejo que llena la luna de pulque, baja a la tierra, va donde está Meyahual, que es la que alimenta a los 400 conejos, dice el mito, y entonces él se lleva el pulque y lo pone, lo deposita en la luna. Y es por eso que la luna cambia, ¿no? Sus fases se dan precisamente por la cantidad de pulque que tiene. Entonces es lógico pensar que este hombre que está aquí representado, pues pudiera ser el mismo Tezistecatl, porque hay una conexión entre los conejos, la luna, Meyahual, el pulque, y sabemos que esta olla que está aquí, pues está rebosante de pulque, ¿no? Esas partes amarillas que tiene hacia arriba la olla, pues es el pulque, y tiene unas banderas, que recordemos que las banderas pues aluden a la ritualidad, al sacrificio, al poner también eran marcadores de donde estaban las cosas peligrosas o importantes. Y no es que el pulque sea peligroso, pero sí es una bebida que era considerada de uso primordialmente de los sacerdotes. Había toda una ritualidad alrededor del pulque y sabemos que existen otras deidades como el Ometochtli relacionadas con el pulque que se entregaron, dieron su vida, este Ometochtli dio su vida y su sangre para que el pulque pudiera ser bebido por los macehuales. Y sabemos que en el mito, Meyahual era una, mira que era cuidada por la Tzitzimime y la Tzitzimime mayor era su abuela y estaba yo leyendo que ellas, esos seres descarnados que estaban entre el Tlalticpac y la bóveda celeste, que pues pensamos en una bóveda oscura, pues ahí está la falda de Citlalinicue con sus estrellas, ¿no? Por eso es Citlalinicue. Y bueno, dice el relato que estos seres descarnados habitaban ahí y ellas eran femeninos y masculinos, y su trabajo primordial era cuidar a las estrellas. Así que si ponemos en relación todos los mitos y los relatos que hay, pudiéramos pensar que Meyahual era, antes de ser esa planta de maguey, una estrella y representaba a lo verde, a lo tierno, a lo joven, lo puro, lo hermoso. Entonces, dice el relato que ella miraba a la tierra y se le antojaba venir. Y hay otra versión del mito que narra que los seres sobrenaturales pensaban en que tenían que darle una alegría a los macehuales, estaban un poco tristes. Y bueno, juntando también esas versiones, pues podemos entender por qué es que Hécatl es el
ahora sí que el elegido para llevar a esta doncella a la tierra y después, dice, llegan, se funden en un árbol, él es la rama que no tiene flores y ella es esa rama florida, hermosa. Su abuela se da cuenta que no está, porque el relato es muy bonito, dice que Hécatl sigiloso entró y le habló al oído a la doncella y le dijo que pues si quería ir al Tlalticpa, que él la podía llevar. Y bueno, pues así, montada en el viento, es que descendió y llegó hasta aquí, hasta la tierra de nosotros, a este espacio-tiempo. Se salió del espacio del mito para entrar al espacio del hombre, al tiempo del hombre. Y bueno, su abuela se enoja, eh, no puede entender este agravio y convoca a todas las Itzinime para que desciendan al Tlalticpac y vayan en busca de la doncella. Cuando la encuentran, como esa rama florida, la destrozan. Y bueno, pues Ejecat no estaba en ese momento, andaba en sus recorridos, así que cuando él regresa, ahí viene la parte romántica y triste del mito. Recuerden que un mito no siempre es bonito, lindo, es a veces muy trágico y cruento hasta cierto punto, porque imagínense las Itzimime, esos seres descarnados, feroces, con garras que descienden y destrozan el árbol. ¿Cómo ha de haber sido eso, no? Ha de haber sangrado. Bueno, los árboles también tienen esa savia que corre por todos sus troncos, su tronco, perdón. Entonces, cuando llega Hécate y la ve destrozada, recoge los fragmentos y hay uno muy grande en particular y dice que hace un hueco en la tierra y los va acomodando de tal manera que parece que está formando un costillar y llora de tristeza y sus lágrimas caen en la parte más grande que hay y bueno, pues era esa que estaba al centro y se prende. La tierra la abraza y de ahí surge esa maravillosa planta que conocemos como el maguey. Entonces, esta planta es la misma joven, pero ya transformada y ya anclada para siempre aquí en esta tierra. Es una planta maravillosa, es divina, absorbe la energía del viento, recibe el tona de tonatio del sol y aparte todos los nutrientes de la tierra. Por eso es que es una gran productora de oxígeno, nos da alimento, nos da cobijo, y nos da su sangre. Su sangre sería ese pulque maravilloso que dicen que Pactecat fue el que lo preparó con otras hierbas para hacerlo más fuerte y que permitiera la conexión, esos estados alterados de conciencia que buscaban los hombres de conocimiento para entender, ¿no? Para ponerle orden al caos que se hacía en su pensamiento. Usaban ese pulque maravilloso. Entonces, cuando ustedes ven una luna llena, piensen que están viendo una luna llena de pulque, que hay un conejo travieso que se lleva el pulque hasta allá. Y cuando vean la planta del maguey, y sobre todo esta planta antes de morir, levanta un quiote y hasta arriba se, se florece, ¿no? Y se ven unas hermosas flores amarillas que nos recuerdan que ella es esa doncella preciosa, joven, que vino aquí y se entrega cada vez que nosotros vamos o que los chiqueros van por nosotros, ¿verdad? Y extraen de ella, de ese corazón, ese pulque. Algunos dicen que más que el corazón es como el vientre, y entonces imagínense, es nuestra madre que nos está alimentando. Y recuerden que los mexicas, cuando les dieron una tierra ahí llena de, pues de serpientes y de magueyes, pues no tuvieron ningún problema. Con el maguey, dicen que en el maguey arrullaban a sus críos. Entonces, imagínense qué grandiosa es esta planta para nosotros. Y bueno, pues hoy estamos en esta trecena en la oportunidad de disfrutar del pulque, de disfrutar de todo lo que con la penca de maguey se prepara, un asado, lo que ustedes quieran, pero disfruten de la salud y la salud tiene que ver con el bienestar. Y ello implica comer bien, dormir bien, sonreír y ver la vida con entusiasmo, con optimismo.
Muchas gracias, Lili. Vamos a continuar entonces observando algunas otras imágenes que también corresponden al ámbito de la influencia de Meyawan. Y ahí también vamos a comprender mucho mejor todo lo que abarca precisamente este numen. Y bueno, y al ver todo lo que abarca este, bueno, podemos imaginar todo lo que abarcan los demás y cómo es que se puede reconstruir toda una cosmovisión y una filosofía alrededor del estudio de las temáticas en todos nuestros personajes. Vamos a ver otra escena donde también está la trecena C. Malinani, pero en el documento conocido como el Códice Borbónico. Y ahí podemos ver precisamente en la esquina el personaje de mayor tamaño también, pues es la señora Meyagual en su versión mexica. Este es un documento que fue creado muy temprano en la época ya de la conquista, ya es decir, ya la época de transición, vamos a decirlo así, en el que todavía se estaba de alguna manera ejerciendo cierto tipo de actividad artística y tlacuilesca, ¿sí? Los hombres y mujeres de conocimiento que dibujaban y que plasmaban las imágenes, pues seguramente algunos de ellos sobrevivieron o algunos de los aprendices sobrevivieron lo suficiente para poder llevar a cabo este tipo de documentos que todavía tenían el estilo, los colores y la forma típica de presentar la información que tenían los antiguos documentos, ¿sí? Sin embargo, bueno, ya se sabe por algunas que otras detalles que el mismo documento muestra en su formato, que sí ya fue diseñado ex profeso para contener también glosas, lo cual lo convierte en un documento pues muy valioso porque precisamente es de los más tempranos y que conecta precisamente algunas de las primeras anotaciones en relación con imágenes que, bueno, podíamos pensar que son mucho más cercanas a lo que era la antigua Tlaquilol. Bueno, vemos a la señora Meyagual en su versión mexica, ahí con el maguey de color azul muy bonito, con sus puntas rojas. Y ahí sí la señora Meyagual prácticamente surgiendo dentro del maguey. Ni siquiera le podemos ver las piernas. Vemos cómo el maguey está enraizado. Y vemos cómo ya tiene un montón de flores en su cabeza la señora Meyagual. ¿Sí? La versión mexica de Meyagual. Y del lado derecho, un personaje, ¿sí? Y vean cómo tiene un tocado muy interesante que por cierto tiene que ver con la noche. Entonces, nuestra asociación con Tezistecatl, ¿sí? Y vean cómo arribita de él hay pues, un cielo nocturno, ¿no? Un cielo nocturno y este personaje que tiene un tocado ahí también con un decorado como del cielo nocturno con estrellas. Tenemos una gran ofrenda en la parte de abajo, algunos otros personajes y elementos de ofrenda en la parte hasta más abajo, una garra de águila, un personaje tomando pulque, unas tinajas, unos tecpats, una araña, ¿sí? Un saumerio y otro personaje que pareciera haciendo penitencia con armas y toda la cosa y una serpiente de coral, pero está rodeando. Entonces vemos mucha más información, pero estamos viendo prácticamente el mismo, ¿sí? Los mismos elementos. La vasija de pulque, aquí en este caso noche y día, ¿sí? O a la mitad de. Sin embargo, aquí lo que vemos es prácticamente un cielo nocturno, ¿sí? Y aquí está la vasija de pulque, toda ella adornada con cordones y banderas de color blanco. Entonces vean cómo los mismos elementos que acabamos de ver en la que estamos analizando se repiten en este otro documento y eso también nos ayuda a comprender de qué manera persistió la información a través del tiempo y a través de las épocas y los idiomas que hablaban en sus distintos pueblos. Y también eso nos acerca a la comprensión de qué forma se podían comunicar precisamente trascendiendo esas diferencias idiomáticas y seguramente culturales, de costumbres y de muchas otras, pero que había cierta cantidad de información y de conocimiento que les era común a todos y gracias a ello podían avanzarlo también en conjunto. La misma imagen, pero ahora en el patrón, como patrón de la trecena Semalinali en el documento conocido como Códice Vaticano B. Este también contiene los mismos elementos que la del Borgia y los pueden observar. Está Meyaguan en la parte derecha, en una versión pues bastante distinta de las dos que hemos visto ahorita,
sin duda un poco más cercana al Borgia, pero para nada parecida, no tiene nada que ver prácticamente, ¿sí? Pero bueno, vemos al maguey, que ya también floreó, vemos a la señora ahí en medio del maguey, vemos a la vasija de pulque aquí, enorme, prácticamente dominando la escena. Yo diría que prácticamente tan grande como Mellagua. Y aquí tiene una serpiente en la parte de abajo, la olla, sí. Cosa que no hemos visto en las otras versiones de la, este, de la imagen. Vemos el corazón atravesado en la parte baja, sí, un poquito al lado de la serpiente. Vemos al personaje del otro lado. En este caso, pues ya no lograríamos una identificación tan plena de Tezistecatl. Está aquí muy sintetizado. Pero definitivamente aquí sí se está echando su pulquito. Miren, ahí tiene la espuma, ya a punto, a lo mejor ya voy como por el cuarto, ¿no? Y en la parte de arriba también el glifo de la noche y a lo mejor indicándonos la mitad, transición, algo similar. Pero vean cómo también son los mismos elementos los que están presentes en la misma trecena, obviamente. Los mismos elementos, los mismos patrones, los mismos temas en todos los casos. Lili, ¿algún comentario hasta aquí? En la lámina no la de la anterior a esta, en la del Borbónico, ahí en donde está el área del cielo nocturno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Otra olla? Una vasija de pulque. Una vasija de pulque, ¿verdad? Pensé en cómo aquí se conectan otra vez los mitos, ¿no? En ese cielo estrellado, una vasija de pulque representando a lo mejor a La una luna llena, luna, una luna llena, exactamente, que está llena de pulque ah, justamente. llena de pulque, sí, sí, cómo uno ve las imágenes y conforme vas conociendo los mitos, vas pudiendo hacer las conexiones, ¿no? Eso es Sin lo más duda. enriquecedor de todo, sí. Sin dudas, vamos a encontrar siempre datos, ¿no? En la tradición, quiero decir, en las cosas que te cuentan los pueblos, las personas mayores, en los mitos, evidentemente, en la lengua, esconde de repente algunos Ujú. datos interesantes, la lengua, ¿no? Cuando te construyes los vocablos, ¿no? Y por supuesto la iconografía, ¿no? En todos lados vamos a encontrar piezas de rompecabezas. Así es. Muy bien, vamos a continuar viendo que Mellagua entonces es muy importante. Y también no solamente es patrona de Trecena, sino patrona de un glifo, y ese glifo es precisamente el glifo conejo, el glifo Toshtle. Aquí está el conejito precisamente, ahí lo pueden ver, que ya hemos comentado que el conejo pues es un animal también completamente asociado, por supuesto, que a Mellagua y al pulque y a la embriaguez, pero también a la fertilidad, a lo femenino y también a sí, a la fertilidad, a la procreación y por supuesto a la luna. A todo ese ámbito está adscrito pues simbólicamente el toshli, el conejo. Y bueno, pues aquí vemos a Mellagua precisamente en la versión que les platicaba hace rato, donde está el maguey, como si estuviera combinado con un Icpali, indicando que bueno, el Icpali es el maguey mismo. Ella reina desde dentro del maguey. Ella es el maguey mismo. Y aquí de nueva cuenta vemos una gran vasija de pulque atravesada con una flecha, incluso derramando sangre. Obviamente, pues está siendo flechada y es una vasija viva, bueno, pues está sangrando. Es la manifestación gráfica del tona, ¿sí? Está el pulque ahí también con su espuma en la parte de arriba y un montón de flores indicándonos el nivel del sagrado de esta bebida y para la ocasión en la que seguramente se va a utilizar. Aquí tenemos a Mellagua otra vez, entonces como señora del glifo. Y bueno, pues aquí también tenemos que el maguey precisamente eh, es no solamente el dador del pulque, más bien del aguamiel que se convirtió en pulque. Y aquí vemos también a una recreación pues moderna de una obra famosa de un autor que ya por cierto ya falleció hace poco. No recuerdo en ese momento su nombre, pero bueno, pues ahí tiene la efigie de Mellagua precisamente rodeada de los 400 conejos y ella, bueno, pues ahí como
su trono o de alguna manera lo que la rodea, son precisamente los magueyes. Una versión moderna de la leyenda de Meyahual o de la forma en la que se le ve. La trecena Sema Linali, bueno, pues el regente del glifo Toshli en el Vaticano B también es Meyahual, eso es algo que también persiste en estos datos, por fortuna, lo cual nos permite también corroborar mucha información que de entrada primero se conoció al parecer por medio de algunos documentos coloniales y ya después se comenzaron a conocer documentos originales y eso permitió también cruzar esos datos. Y bueno, pues afortunadamente la persistencia a través de los documentos, cuando las secciones de los documentos se repiten, pues es fascinante poderlas combinar y poderlas comparar para corroborar la información. Meyahual, regente de glifo Toshli, aquí una vez más, en el lado derecho, Meyahual como regente, el glifo aquí, ¿sí? Y aquí unos elementos, también aquí está la vasija. Y aquí hay elementos extras muy interesante, que es un tlacuache, muy interesante, que está bebiendo el pulque, por cierto. Y una imagen de la muerte, de la vida y de la muerte, del tona, de lo frío y de lo caliente, vean. Qué interesante. Y que también está aquí presente las mismas caras o algo muy similar. Está aquí en esta vasija de pulque, donde salen estas dos cabezas también. Y aquí Meyahual también, encima del maguey, abajo del maguey, perdón, hay precisamente una serpiente en la parte de las raíces. Algunas variantes con respecto al Borgia, casi siempre son idénticos, pero bueno, aquí tenemos datos extras y aquí tenemos el conejito, el Toshli orejón. Decíamos que, bueno, Meyahual y Pactécatl forman una dualidad, y bueno, es una dualidad que básicamente tiene que ver con todos los ámbitos del conocimiento y la sabiduría alrededor del mundo vegetal, de las plantas, de los ciclos, de todo lo que, para lo que sirven las plantas. Bueno, pues Pactécatl precisamente encarna esa parte de la medicina como conocimiento, sí, como una tradición que se va, este, pues, puliendo a lo largo del tiempo y también se va transmitiendo de generación en generación entre personas de conocimiento. Entonces, bueno, Pactécatl es esa parte y Meyahual es la parte que encarna, yo diría que a las plantas mismas, ¿sí? Como si Pactécatl fuera a buscar en su pareja, fuera a buscar en su dualidad, ¿sí? La medicina precisamente. Eso es por eso es que ella encarna una planta y él encarna el conocimiento de esas plantas. Entonces, ellos son la dualidad y recordemos que es muy importante entender que cuando estamos hablando de un personaje, de una dualidad, necesariamente acabamos haciendo alusión a su pareja, a su dualidad, porque precisamente son la forma natural y en esta cosmovisión de subdividir y de hacer sus categorías de esta manera. Así que siempre es necesario tener en cuenta y conocer también cuál es la otra parte que compone el elemento que estamos analizando cuando se analiza a solamente una de las partes de la dualidad. En el caso de ellos, bueno, pues si hablamos de Meyahual, involucramos a Pactécatl y viceversa. Aquí los vemos también en otra versión distinta, también en el documento Borgia, en otra escena donde aparecen, sí, frente a frente, y en medio de ellos aparecen precisamente una serie de elementos. Una sección de la lámina 57 de la de Borgia, Pactécatl y Meyahual. Meyahual en el Códice Laúd, sí, mixteco, bueno, influencia marcadamente mixteca, sí. Vean, aquí está Meyahual precisamente, justo sentada en medio de una planta de maguey que ya floreó. Y bueno, pues ahí debajo también vemos una concha de una tortuga misma y una serpiente, partes. Que podríamos considerar que tiene que ver con la raíz del maguey. Aquí también lleva la espina de maguey y el punzón de hueso, miren, en sus manos Meyahual, y está ofrendando en el Códice Laúd. Aquí también Meyahual, en el almanaque de los nacimientos, ¿no? Lo dice Borgia, la lámina 16, ahí dice Laúd, pero no en el caso es el Borgia.
en la parte en donde precisamente se vinculan a los glifos con diversas etapas de la etapa del nacimiento, ¿sí? Hasta que son amamantados, que es la cuarta posición. Y aquí vemos precisamente a Meyahual amamantando, ¿sí? A un pez, es muy interesante, ¿sí? En esta escena. Otras apariciones de Meyahual, donde vemos que también se mezcla con Tlazolteotl, por ejemplo, en la primera de las imágenes, a mi izquierda, ¿sí? Vean, aquí le pongo otra que es un poquito más definida y que al parecer fue completada, pero vean cómo precisamente está Meyahual, porque tiene el maguey ahí en la parte de atrás de manera indiscutible, pero sus atributos también corresponden a Tlazolteotl. Y la piel que cubre sus piernas y sus brazos, al parecer es piel de conejo, ¿no? Otra asociación más con Mellagua, ¿no? En relación con los conejos. En la parte del medio, el Feyerabadi Mayer, lámina 28. Y a la derecha, la lámina del Vaticano, conocido como Vaticano B, la lámina 89, donde vemos precisamente una versión muy breve de Mellagua asociada al glifo Toshke, ¿sí? Aquí también está amamantando, al igual que la otra que vimos anteriormente, pero en algún un estilo distinto, como puede ser Feyerabadi Mayer, un colorido más tenue, más verde, más verdoso, y donde está amamantando también un personaje en medio del maguey. Bueno, pues hablábamos de Pactécatl como la dualidad, pues resulta que Pactécatl como concepto en ocasiones se mezcla también o tiene una aparición eh, en formato femenino. Así como también vemos a Tezistécatl aparecer a veces como femenino, a veces como masculino, y ahí entendemos la flexibilidad que existía en este sentido para mostrarnos una parte o la otra o las dos juntas cuando era necesario, sin cancelar nunca el otro. Así como decíamos que si mencionamos a Mellagua, hablamos de Pactecotl y viceversa, de la misma manera la parte dual se sobreentiende y necesariamente tiene que estar presente para poder completar la información que nos están pues dando el texto y a través de las imágenes. Bien, aquí tenemos precisamente a una de las apariciones de la Solteotl combinada con Pactecat como patrona de la 11ª trecena Seosomatl, en la lámina 70 del Borgia. Entonces, eso también nos sirve para recordar este detalle que acabo de describir, que es que, bueno, pues depende qué es lo que se quiera aludir, depende cuál sea el tema o cuál sea lo importante de lo que se quiere estudiar en ese momento, pues vamos a hacer alusión a la parte masculina o a la parte femenina o a los dos o a un aspecto mucho más específico. Por eso nos encontramos con tantos nombres y tantas figuras. En realidad, los pudiéramos reducir, tal vez hablaríamos de 30, 40 imágenes o tal vez hasta menos. Y lo que sí hay muchas son un montón de combinaciones y por lo tanto también formas de nombrarlos y de enunciarlos. Entonces, eso vuelve complejo, pero también fascinante la investigación y por supuesto la interpretación de estas imágenes extraordinarias. Lili, ¿algún comentario en este momento? Vamos a pasar a comentar los tonalis que son Les, importantes y que ya detectamos. les quiero leer aquí algo que escribió un señor que le gusta mucho el pulque, Margarito Mendoza, y dice, el pulque hace poetas. Gustoso voy a contarles una historia sin igual. Tiene que ver con poesía y pulque del mezquital. Les contaré una verdad que afirma mi voz inquieta. El pulque es poesía y quien lo bebe es poeta. Así que bueno, tenemos esta trecena para convertirnos en poetas, tomando harto pulque, ¿no? Bueno, pues vamos a lo que sigue. Muy bien.
Bien, pues recuerden que cada uno de los tonalis, no importa a qué trecena pertenezcan, cada uno de los 260 coordenadas corresponden a un concepto, a un arquetipo, a un nombre, que igual puede estar asociado a un animal, a un objeto, a un número, a una persona. Y bueno, pues en cada una de las trecenas, evidentemente, si cada uno de esos tonalis tiene un significado así de grande y de variado, bueno, pues prácticamente podríamos detectar en cada uno de ellos algo a lo que está asociado. Sin embargo, hacemos mención de algunos en particular cuando, por ejemplo, corresponden a nombres que ya tenemos detectados, por ejemplo, de deidades, porque en ese momento sabemos que ese día, de alguna manera, o ese tonali, pues se dedicaba de alguna forma a una celebración, o de alguna manera se le dedicaba a la deidad en turno, ¿no? La deidad en cuestión. Y precisamente el glifo y la posición, es decir, el tonali que abre y que da nombre a esta tercena, Semalinali, uno hierba, tiene que ver, o más bien es uno de los nombres, uno de los tonalis de nacimiento, por ponerle una forma de explicarlo, es precisamente Tlaltecutli. Su nombre calendárico es Semalinali y aquí tenemos a el señor, señora, aquí también es otro detalle interesante, Tlaltecutli, el nombre pareciera estar aludiendo a un título masculino, sin embargo, bueno, pues la tierra como ser la podemos imaginar como masculino o como femenino. Y precisamente sus apariciones son de tan forma tan peculiares en las que casi siempre pudiéramos decir que por su posición lo hace de forma femenina. En ocasiones sí hemos visto algunos elementos de masculinidad mezclados con Tlaltecutli. Y por eso, bueno, también aquí podemos, pues, acudir precisamente a esa explicación que dábamos, en la que si es necesario, el mismo personaje puede contener ambas naturalezas, ¿sí? Combinadas al mismo tiempo en el mismo personaje, o sencillamente hacer énfasis en una de ellas sin necesariamente cancelar la otra, que ya de por sí está asociada por el simple hecho de esa conexión que tienen, esa conexión dual, ¿sí? Y que por lo tanto, pues de alguna forma se complementan y se armonizan. Aquí está entonces Sema Linali como el nombre que corresponde a la tierra como número, Atlaltecutli, señor o señora Atlaltecutli. Luego tenemos Ome Acatl. ¿Nos puedes platicar, Lili? ¿Qué es Ome Acatl? Sí, claro, este es el tonali que está asociado con, fíjate que con los dos grandes Tezcatlipocas, con Yayauqui, Tezcatlipoca negro, y con Tlatlauqui, el Tezcatlipoca rojo. Es curioso este dato que nombra a los dos, ¿no? Podemos usarlo así. Y bueno, sabemos que Tlatlauqui y Tezcatlipoca, pues recuerden que él es el que se menciona como el primero de los hijos de la gran pareja creadora, y tiene relación con Mixcoatl, con Capaxtli, con Xipetotec. Aquí lo vemos con esa vocación de Xipetotec. Y bueno, él representa la transformación, el cambio, el desprenderse de una piel vieja o adoptar una piel nueva. Él también está relacionado con este nombre, con el maíz, porque ese maíz que tiene que pasar por ese proceso de nixtamalización, tiene que perder la piel, por eso le llaman, o a veces lo representan como descarnado, porque tiene que quitarse esa cáscara para mostrar su grandeza y su sustento. Así que bueno, Tlatlauqui Tezcatlipoca no solo es un gran guerrero, sino que también está representando el maíz, el sustento. Y por eso es muy importante reconocerlo y saber que él, en uno de los mitos, es el creador del fuego interno que le regala a su mamá, y ese fuego le llaman después Chantico, el fuego del hogar. Entonces hay muchas historias alrededor de, de Tlatlauqui Tezcatlipoca, y bueno, su nombre calendárico, pudiéramos decir, por lo que hemos investigado, que es Ome Acatl. Y no solo de él, sino también de su hermano,
el oscuro, el espejo humeante, digo, Yayauqui, Tezcatlipoca. Así que con este Omeacat nombramos a los dos, al rojo y al negro. Y pensando en eso, recordé la tinta roja y negra, ¿no? Así que sí, ciertamente esta trecena es para ser muy creativos, ser poetas, ser tlacuilos. Así sea. Gracias, Lili. Bien, pues estas son las reflexiones justamente pues que se reúnen y que surgen de las imágenes y del estudio de el ordenamiento del Todanpowali y cómo van precisamente las imágenes mostrando, revelando temáticas diversas que nos ayudan a la comprensión cada vez más cercana de lo que las imágenes nos muestran y que bueno, pues están ahí precisamente porque las legaron, ahora sí que nos las heredaron los antiguos mexicanos. Y bueno, pues vamos a despedirnos en esta ocasión, Lili, no sin antes recordarles que el Sí, claro, que viernes, fíjense que esta conferencia va a suceder el día viernes 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer y la fecha calendárica va a ser Macuili Coscacuautli y está dentro de esta trecena Semalinali y es muy interesante que esté aquí porque alude a un Macuiltonaleque y los Macuiltonaleque también eran nombrados Tlacateteo, que eran los compañeros de la Ciguateteo. Y bueno, pues hablando de la Ciguateteo, nosotros en esta conferencia lo que vamos a hacer es explorar los mitos y saberes ancestrales que están contenidos en estos relatos tan maravillosos. Vamos a mezclar en esa olla, como en esa gran olla de pulque que vimos, así vamos a hacer nosotros en nuestra mente una olla maravillosa en donde vamos a poner los mitos, vamos a poner psicología, filosofía, poesía y nuestra intuición abierta para poder entender cuál es el mensaje hacia nuestro principio femenino. Y recuerden que el principio femenino no solamente está en las mujeres, sino que también en los hombres, porque somos seres duales. Así que yo los invito a que descubramos estos saberes contenidos en la mitología. Será la reunión en la Ibero Puebla a las 12 del día en el Salón B 206. Será un placer compartir con todos los que lleven gusto de acompañarnos. Y bueno, pues le agradezco mucho a nuestra amiga Erika Escalante y Zeta, que es la que hace posible que estemos por allá. Bueno, pues allá nos veremos. muchas gracias, Lili. Gracias a todos también por acompañarnos. Nos vemos el viernes 8 de marzo allá en la Ibero Puebla. Y bueno, pues mientras lo que vamos a proceder es a despedirnos de todos ustedes, no sin antes agradecerles su atención y por supuesto también compartir. Visítenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Y pues Lili, ¿algún comentario final? Pues recuerden que hay muchas formas de ser borracho, así que habrá muchas formas de ser creativos en Así esta es. trecena. Vamos a tener 13 días para conectarnos con lo divino a través del pulque y de todos los derivados de esa maravillosa señora sobrenatural que es Meyahual, ¿no? Hablamos La de vida vegetal. exacto, la vida vegetal, todo lo que de ella se desprende. Y fíjate, pensaba no solamente en el maguey, sino todas esas plantas que son parecidas al maguey, ¿no? Están las de la sábila, por ejemplo. Entonces, podemos, si ustedes gustan esta trecena, pónganse pequeños retos de cambiar su alimentación y de probar cosas nuevas. Un pedacito de sábila, de la pulpa, de esa que tiene tan rico, tan fuertemente cargada de aloe, en ayunas hace muy bien. Entonces, es una trecena para hacer uso de la medicina y de estas plantas maravillosas. Así que bueno, pues que la disfrutemos mucho y ya estaremos compartiendo cada tonali las experiencias que vayamos teniendo. Muy Ah, mira, bien, ya prendiste un fuego. ya estamos Excelente. abriendo la trecena. Muy bien, pues gracias por su atención, gracias por compartir.
Nos vemos próximamente. Yo les deseo una excelente noche y sobre todo una muy provechosa trecena semanal. Nos vemos mañana para el primer tonal. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego, Lili.